placer, un honor estar con vosotras y con vosotros en este maravilloso congreso que ha organizado Maecenas y mi querido amigo y compañero Miquel Flexas. Voy a pasar a compartir pantalla, con lo que no voy a leer el chat. La vida es así. Si no se ve algo bien, tengo a Miquel que me dirá que no va bien y corregirá al respecto o no. Vamos allá. Fantástico. Pues muy bien, vamos a empezar con esta ponencia inaugural, a la cual he llamado Actitud crítica y actitud lúdica, el poder del juego en entornos de aprendizaje. A ver, ¿cómo explico yo esto? Cuando Miquel me contactó para dar esta ponencia, yo tenía dos opciones principales y fundamentales. La primera era ser muy amarrategui y ir a lo seguro. Y eso se traduce en coger algo que ya tengo hecho y traerlo aquí y cambiarle los icónicos, que eso es maravilloso. Y además me ahorra mucho tiempo. La segunda era hacer algo nuevo. Tampoco muy diferente, pero nuevo. Decidí hacer la segunda. ¿Por qué? Porque creo que es un buen momento para hablar de lo que significa para mí el poder del juego como transformador de la sociedad y como mecanismo de aprendizaje. Creo que es importante. Y creo que es importante, además, hablar de dos actitudes que son estrictamente necesarias para utilizar ese juego, ese poder del juego en vuestras aulas, ¿no? Que son la actitud lúdica y la actitud crítica. Y para empezar, me dije a mí mismo, Pepper, ¿por dónde empiezas? Pues por el principio. Y no es otra cosa que yo llevo ya, pues con serán 7 años dedicándome en exclusiva a esto. No soy un experto, como muy bien dice Miquel, yo soy un especialista, soy diseñador, soy divulgador y soy formador. Y durante estos 7 años, pues me ha dado tiempo a aprender de muchas personas, muchas de las cuales vais a tener dando talleres formativos y hablando de experiencias en este gran congreso, que tiene un grupo de personas maravillosa y extraordinaria, y además muchas de ellas son amigas y amigos. Y todo lo que he ido aprendiendo me ha servido para hacer mi ideario. Yo he tenido una evolución también, como ese camino de la heroína y del héroe de Campbell, como cualquier juego en el que manejas a un protagonista o a una protagonista y va avanzando a través de los niveles, yo he tenido mi evolución. Yo antes era un motivado de la vida. Yo pensaba que la ludificación, o comúnmente conocida como gamificación, era la repanocha y era el remedio para todas las enfermedades. Y a base de leer mucho, de jugar no tanto porque ya jugaba, he ido centrando y concentrando esa opinión, ¿no? Entonces sí que me apetecía empezar por un breve repaso histórico de todas las cosas que me han marcado y me han hecho pensar como pienso a día de hoy y sobre todo me han derivado hacia lo importante, que es la actitud lúdica y la actitud crítica. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por el básico, por el Homo Ludens, creado por Huizinga en el 38. No os voy a hablar en profundidad de todas las publicaciones porque os aburriríais enormemente, incluso leyendo Homo Ludens es en ciertos aspectos soporífero, pero sí es verdad que en algunas partes dice algo interesante, más allá del círculo mágico, de ese concepto que está muy bien y que quizá hablemos durante esta presentación. Y es que muchas veces se discute si el juego es cultura o no. A mí leer Homo Ludens de Huizinga me hizo ver que no es que el juego fuera cultura, es que la cultura lleva incorporada intrínsecamente el juego. Es que la cultura es juego. Es que el juego antropológicamente acompaña al ser humano desde sus inicios. Es que el juego nos hace aprender, nos hace evolucionar y nos hace avanzar. Es que no es que queramos despojarnos del juego en la sociedad en la que nos encontramos. Es que el juego forma parte de nosotros. Y eso es importante porque es un mecanismo innato de aprendizaje. Es un mecanismo que usamos cuando somos pequeños y pequeñas y además es un síntoma de salud. Cuando una niña o un niño no juega, se dice que esa niña y niño está malo. Eso me hizo darme cuenta de muchas cosas. Me hizo darme cuenta de que muchas veces cuando nos convertimos en adultos dejamos de jugar porque tomamos el juego como algo que solo deben hacer las infantes. Pero no es verdad. El juego siempre está con nosotros. Y lo que es más importante, si queremos llevar a cabo un proyecto basado en juego en nuestro entorno, tenemos que entender eso. Y tenemos que jugar por placer. Y es fundamental.
Así que el Homo Ludens me hizo entender que no es que el juego sea cultura, es que la propia cultura es juego. Y eso es ineludible para cualquier persona. Luego de Bono, en el 67, escribió un libro que era Un nuevo pensamiento y habló del pensamiento lateral. En este congreso tendremos a un gran compi y amigo y mejor persona como es Christian Negre, que es un experto de los escape room. A mí esta estructura de Bono, que por cierto conocí por el uso de los sombreros para pensar, de los 7 u 8 sombreros para pensar y contar historias, me hizo entender mucho cómo nos enfrentamos a ciertos tipos de juegos y cómo los juegos, y sobre todo los escapes es un gran ejemplo, pueden sacar de nosotros un pensamiento complementario al pensamiento lógico y que nos ayuda a solventar muchos de los problemas a los cuales nos enfrentamos en nuestro día a día de una manera diferente, de una manera creativa, de una manera innovadora. La creatividad y la innovación, esas grandes desconocidas que muchas personas exigen y nadie encuentra, un poco como el Arca Perdida o de la Alianza. Entonces, este tipo de lectura me hizo comprender mejor los escape room y me hizo entender mucho mejor algunos tipos de habilidades que desarrollamos cuando jugamos a diferentes juegos. El Homo Narrans. Muchas veces se nos olvida. Hablamos del Homo Ludens de Huizinga en el 38, pero nos olvidamos del Homo Narrans de Karl Rein en el 67. ¿Qué narices dice el Homo Narrans? Pues que el ser humano es ser humano porque cuenta historias, para contar su pasado, para vivir su presente y para predecir su futuro. Y es que muchas criaturas son inteligentes, pero solo a una cuenta historias. Y esa criatura somos nosotras y nosotros, las personas, los seres humanos. En este congreso tendréis a amigas y amigos como Julia Iriarte y Roberto Alhambra que hablarán de la narrativa y de los juegos de rol en el aula. Para mí las historias son el pegamento de la memoria. Y escuchar este Homo Narrans, que sin ningún tipo de dudas complementa al Homo Ludens de Huizinga, me hace ver que la narrativa está intrínsecamente relacionada con gran parte de los proyectos basados en juegos que implantamos en el aula. Porque el ser humano es ser humano porque juega porque se relaciona porque se conoce, se respeta y lo hace en un círculo mágico de confianza, pero el ser humano también se reúne en una hoguera para contar sus historias, para compartir sus momentos vividos, para reflexionar, para aprender y para crecer. Por eso existen las fábulas. Y los juegos aunan muy bien ese Homo Ludens con ese Homo Narrans y crean un nuevo método de aprendizaje y de entretenimiento por placer. Por eso el Homo Narrans fue una revelación para mí, porque fue un paso más, además del Homo Sapiens, el Homo Ludens, el Homo Narrans. Clark C. ABT. Los serious games. Los juegos serios o juegos con propósito. He de reconocer que antes usaba mucho más el término de juegos serios, pero otra de las colaboradoras de este congreso, que es una compi y amiga de la cual he aprendido muchísimo, que es Noemí Blanch, que tiene un taller de ABJ, no le gusta tanto el término y la verdad es que poco a poco, año tras año, me está convenciendo. Y estoy empezando a adquirir una nomenclatura que he aprendido de Emiliano Labrador o de Oriol Comas, que es juegos con propósito, con un propósito definido. Muchas veces cuando hablamos de la aplicación del juego en el aula hablamos de innovación o la innovación, otra gran desconocida que podemos sumar a la creatividad y a la imaginación. Clark ABT ya escribió en 1970 el libro de Serious Games. Los juegos serios, los juegos con propósito, ya tienen un largo recorrido en entornos de aprendizaje. De hecho, el aprendizaje basado en juegos tiene muchísima más justificación científica. Y cuando digo justificación científica, digo diferentes tipos de estudios que constatan, con grupos experimentales y grupos de control, que jugando se aprenden diferentes cosas. No solo habilidades blandas o soft skills, sino conocimientos teóricos sobre materias determinadas. Pero no lo decimos ahora, hace 5 años, y es innovación, me vuela la cabeza. No, en el 70 ya se escribió un libro que se llama Serious Games. Y es más, si hiciésemos caso a este libro de Clark ABT, nos iría a todas y todos mucho mejor, porque habla de muchas de las propiedades y de la esencia de los juegos que se nos están olvidando ligeramente. Voy a ver un poco de mi taza de los Fraggle Rock. Continuamos. El MAC 1. Si alguna persona ha hablado de gamificación o de ludificación, seguro que le han hablado de Richard Bartle.
y de las categorizaciones de los jugadores y jugadoras. Bueno, el MAT1 son las siglas del Multi-User Dungeon, que es un juego en tipo real, de los primeros que se hicieron, desarrollado por Roy Zubsow y Richard Bartel. A partir de este videojuego, de este juego RPG, nacieron muchos de los preceptos básicos de los cuales se ha alimentado la ludificación o término mal empleado como gamificación, ¿no? Por eso me sigue haciendo gracia cuando seguimos hablando de lo que se conoce como innovación educativa, de términos que ya existen en el 78. Muchas veces hablamos de Richard Bartel y no tenemos ni idea que fue uno de los inventores, que ese debe ser su granito, el inventor del MAT1 y no de las categorías de jugadores y jugadoras. El flow, ¿vale? La psicología de la experiencia óptima. Esto me ha enseñado dos cosas. Lo primero es que me ha enseñado a decir bien Mihai Csikszentmihalyi, que eso viste mucho cualquier presentación. Saber decir el apellido de este señor viste muchísimo. Y sobre todo me ha enseñado a entender mucho, no solo en diseño de juegos, que también, los retos y cómo deben compensarse y equilibrarse con la habilidad de las participantes. Y te enseña a entender la frustración y el aburrimiento dentro de los diseños de juegos. Y sobre todo, te enseña a entender perfectamente uno de los mejores piropos que habréis recibido todas y todos las personas que me escucháis cuando dais una clase o cuando jugamos un juego que es o se me ha pasado el tiempo volando, ¿no? Mihai Csikszentmihalyi habla de la teoría de flujo y el game design recoge esa teoría para hablar de términos como onboarding, como primer acercamiento, como introducción al juego, como accesibilidad, como facilidades de juego, y lo va equilibrando entre el reto que tú presentas y la habilidad de las jugadoras o jugadores. Y es que pasa algo curioso. Cuando muchas personas se interesan por el fenómeno de innovación, miran al término de la gamificación y se olvidan del término matriz, de la esencia, que es el juego, obviando una de las bases de Mihai Csikszentmihalyi, que es: hijos míos e hijas mías, empezad por el principio, que es lo más fácil. Luego hablaremos de eso. Pero cuando vayamos a hacer un proyecto, he aprendido que lo mejor del mundo para ser grande es pensar en algo pequeñito. Y si funciona, poco a poco se irá haciendo grande. Empezar con un reto enorme en un proyecto mega gamificado suele, en el 80% de los casos, caer en la frustración más absoluta y en el abandono. Suele. En el 2002, Nick Pellin crea el término deliberadamente mal puesto gamification. En España se traduce como gamificación, ¿vale? Este señor, que es diseñador, da nombre a una realidad observada según la cultura de juego está transformando la sociedad. En este congreso tenemos personas como Fernando Martí, como Javier Espinosa, como Bea Cánovas o como Pepe Arjona, alias, como le llamo yo con cariño, Pepe el Bueno, que hablarán de concepto de gamificación y de proyectos maravillosos que han hecho. Yo al principio estuve muy motivado con el concepto. Luego conocí cuántos años tenía encima. Luego conocí el número de éxitos y de fracasos. Y luego conocí las implicaciones y el trabajo que supone realizar un buen proyecto de estas características. Y a mí me da miedito cuando la gente se acerca al poder del juego directamente por el concepto de gamificación y no va a hablar directamente del juego o de la esencia del juego y no habla de ABJ y se va a la gamificación. O mezcla términos. La gamificación nace en 2002, pero los serious games, los juegos con propósito, el aprendizaje basado en juegos, data de muchísimo antes. En el 70 ya se habla de serious games. Muchísimos años antes ya se utilizaban juegos de guerra para planificar batallas. En el 79 la Universidad de Essex ya utilizó un videojuego para aprendizaje. En el 2002 es cuando se emplea la gamificación. La gamificación no tiene nada que ver con el aprendizaje basado en juegos. Son dos estrategias diferentes que emanan de una misma matriz, pero que sus aplicaciones son diferentes. Una creo firmemente que tiene más test y más pruebas encima y tiene más validez científica, y otra sigue desarrollándose para alcanzar sus metas. Es más compleja, puede adquirir un tapiz mucho más longevo durante un curso de academia, pero requiere más implicación y conocimiento por parte de las diseñadoras y diseñadores, que en este caso sois vosotros. Ahora, innovación, pues tampoco. Si se crea el término en el 2002, sí es cierto que en el 2012 comienza a usarse de una manera recurrente, pues no es innovación. Ya tiene unos añitos con nosotros. Nicole Lázaro llega en el 2002 y 2003 y me hace entender algo importante.
y es que la diversión es el objetivo que debe perseguir cualquier juego. Nicole Lazzaro es la CEO de Show Design y hace un estudio a nivel mundial de las motivaciones y de las emociones que sienten los jugadores y jugadoras cuando juegan, y crea lo que se conoce como 4Ks to Fun, que son los 4 tipos de diversión. Y es que no existe un único tipo de diversión. Existe una hard fun, que si habéis visto Gambito de Dama, pues sabréis que hay jugadores y jugadoras muy competitivos que juegan a las Magic, que quieren ganar, que quieren ser mejores, que les gustan las clasificaciones y esas cosas de la vida, que son las jugadoras y jugadores fiero. Está el easy fun, que tiene mucho que ver con la imaginación, con la creatividad, con las ganas de explorar, con esos juegos de rol eternos, con esas narrativas que se pierden en el horizonte, con explorar lugares inciertos. Está la social fun, que es sentarnos con nuestras amigas y amigos y comer doritos y ganchitos de una manera maravillosa y pasar el tiempo porque estamos en compañía, porque el juego es un elemento social y de cohesión. No nos olvidemos nunca de esto. Y luego hay una diversión que es la serious fun, que es una diversión seria o con propósito, que nos hace entendernos y conocernos más a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Y de esa diversión entendí que es de donde puede emanar los proyectos y aplicaciones basados en juego. Pero no deja de ser una diversión, no deja de ser algo divertido y que nos tiene que dar un divertimento para que podamos comprometernos con esa experiencia. En el 2004 llega el modelo MDA, porque claro, en el 2002, Nick Pellin acuñó la gamificación como la aplicación de mecánicas, dinámicas y elementos de juego en un entorno lúdico. Claro, todo el mundo nos lo sabemos de memoria, pero luego pregunta lo que es una mecánica y nadie tiene ni la más absoluta idea de lo que es una mecánica. ¿Por qué? Porque nadie ha leído nada de diseño de juegos. El modelo MDA, instaurado en el 2004 por Marc LeBlanc, Robin Hunig y Robert Zubek, lo que hace es crear un modelo muy básico de desarrollo que habla de mecánicas, de dinámicas y de aesthetics o estéticas / ambientaciones como las 3 piezas claves de cualquier diseño basado en juegos, ¿vale? Además, Marc LeBlanc, posteriormente, nació la propuesta suya de los 8 placeres del jugador, los 8 tipos de placeres que hay. El reto, la comunidad, la sumisión, etcétera, etcétera, etcétera. A mí esto me abrió mucho los ojos porque cuando empecé con el tema de la ludificación y gamificación, el concepto era maravilloso, pero yo no entendía nada. O sea, me decían la mecánica, uno me decía que la mecánica era una cosa, otro me decía que la mecánica era otra, otro me decía que la dinámica era otra, hablabas con un educador y te decía que llovía en verano, el otro que hacía calor en invierno. Entonces dije, ¿dónde hay que mirar? Pues si la ludificación o gamificación no hacen los juegos, pues habrá que ver a las diseñadoras y diseñadores de juegos a ver qué dicen que narices es una mecánica, una dinámica y un elemento. Y a mí, LeBlanc, Hunig y Zubek me ayudaron a entender estos 3 pilares sobre los que se sostienen gran parte de las experiencias basadas en juegos. Y posteriormente salieron los placeres del jugador, que se complementa fantásticamente bien con lo que pide Nicole Lazzaro. La gracia de esto es que los jugadores y jugadoras jugamos por placer, valga la redundancia, pero a veces nos olvidamos. Y cuando llevamos algo porque nos lo ha dicho un tío con barba y gafuelas y obligamos a la gente a hacerlo, ese placer se disipa y se convierte en una imposición y algo obligatorio y pierde toda la gracia. Y si le quitamos la gracia a un juego, pues deja de ser un juego y se convierte en un ente abstracto y totalmente gris que no sirve para absolutamente nada. Así que recordad esto, se juega por placer y esto es fundamental. En 2008 nace lo que es para mí mi Biblia personal, The Art of Game Design, de Jesse Shell, que para mí es uno de los libros básicos de diseño de videojuegos. Aquí en este congreso tendréis a Sergio Banderas y a David Marín hablando de diseños de diferentes tipos de videojuegos en el ámbito educativo. Para mí, The Art of Game Design me enseñó a diseñar. Sí, me enseñó a diseñar más que cualquier formación de gamificación. Sí, me enseñó muchísimo, porque me enseñó psicología del diseño de juegos, me enseñó antropología del diseño de juegos y me enseñó experiencia de usuario, UX, de los diseños de juego. Y fue maravilloso, porque empecé a entender muchas cosas de la vida. Cogí el modelo MDA, lo mezclé con The Art of Game Design, eché unas pizquitas de Nicole Lazzaro y empecé a engranar muchísimas cosas. Si seguimos, me doy de bruces con Amy Jo Kim. Esta persona lo que hizo fue una evolución de Richard Bartle. Richard Bartle hizo una clasificación de jugadores que se utiliza en todas las formaciones de gamificación, que los divide en los tipos de jugadores conforme al MAT1. El problema es que se obvia
que Richard Bartle lo hace conforme al MAT-1. Entonces, las clasificaciones de los jugadores se hacen basándose en un multi-user dungeon, es decir, en un juego de mazmorras. Con lo cual, en un entorno actual de aprendizaje, pues como que no tiene cabida. Me gusta mucho a Millokin porque no le veo ninguna utilidad a la clasificación de Richard Bartle, pero en cambio, a Millokin lo que hizo fue verbalizar las acciones de las jugadoras y jugadores dentro de la experiencia de juego. Lo que me permitió ver que según cómo utilizases los juegos, podrías crear entornos competitivos, entornos cooperativos, entornos de socialización o entornos de co-creación. Lo cual es maravilloso porque entiendes cuando es un elemento, cuando sabes lo que es un elemento por el modelo MDA, cuando entiendes lo que es la Serious Fan y cuando entiendes que puedes crear un entorno competitivo, si solo introduces puntos, medallas y clasificaciones como elemento en un entorno, pues vas a crear un entorno hipercompetitivo. Y lo más probable es que a medio plazo se te vaya todo al traste. Sí, lo más probable no, es seguro, 100%. Y por último, en el 2013, encontré a otro señor del que estoy plenamente orgulloso, se llama Andrzej Majewski, y creó la teoría de la motivación intrínseca. Porque claro, hasta este momento me habían dicho que la motivación intrínseca era lo que sale de dentro. El problema de todo esto es que de dentro pues salen muchas cosas y a mí me gusta poner nombres, ¿no? Pues decía que había 4 patas de por qué una persona se pone a jugar a un juego o grupo de personas. R de relación, el juego es un elemento grupal, es un elemento social donde la gente se conoce. A de autonomía, el juego no solo es libre, sino que además cuando te pones a jugar cada vez debes tener más autonomía y deben dejarte jugar para que tú cometas tus propios fallos. M de maestría, cuando tú sientes que eres mejor haciendo algo, te motivas más. Por eso cuando montamos en bici y nos quitamos los ruedines, vamos como flipadas y flipados por la vida, porque somos mejores, sentimos que nuestra maestría se incrementa, pero no solo con la bici, en general con la vida. Y propósito, que es algo que a veces perdemos, el por qué narices estoy haciendo lo que estoy haciendo. A veces imponemos, a veces, incluso yo mismo, hablo en primera persona porque todos los errores que voy a decir los he cometido yo el primero. Así me va, que voy aprendiendo. Y soy especialista, no experto. Entonces he ido aprendiendo a saber cuando implanto un proyecto por qué narices están haciendo esto y no otra cosa. No, es que esto es gamificación. ¿Por qué? Pues yo qué sé, tío, porque ha venido el chaval y me ha dicho que esto es innovación y tengo que innovar. Quieto todo el mundo. Las cosas se tienen que hacer con un propósito determinado. Y si aplicas aprendizaje basado en juegos, tienes que conocer el propósito que buscas. Si aplicas ludificación, tienes que conocer el propósito que buscas. Y es que cada técnica, cada estrategia tiene un propósito diferente. Y eso está íntimamente relacionado con la motivación intrínseca de los usuarios que van a participar de una manera activa en ese proyecto, ¿no? ¿Y qué pasa en el 2015? Pues en el 2015, que es cuando ya pasaron un añito de que yo empecé, pues me empiezo a dar cuenta del lado oscuro de la fama. Que es cuando el término gamificación empieza a ponerse en grande en los sitios y se nos olvida el poder del juego. Se nos olvida la ética, se nos olvida la moral, se nos olvida la esencia. Y empezamos a adquirir actitudes conductistas. Claro, pues la actitud conductista es más fácil que la actitud lúdica y la actitud crítica, ¿no? Y no tenemos ni idea de lo que hacemos. Me he llevado una oca, estoy gamificando. Pues ya nos hemos derrapado, ¿vale? Hemos derrapado. ¿Por qué hemos dejado de tener actitud lúdica? Porque no jugamos y nos hemos llevado una oca, que es el primer juego que conocemos, y además tampoco tenemos actitud crítica, con lo cual decimos que estamos gamificando por llevarnos una oca. Entonces, es verdad que el término se ha usado de mala manera durante muchos años y creo firmemente que se sigue usando. Y soy un gran defensor de algo importante, que es construir algo de calidad y a largo plazo. Y para eso, bajo mi punto de vista personal y subjetivo, a más no poder, tenemos que ser exactos y exactas en lo que estamos haciendo para saber si funciona o no funciona en un entorno de aprendizaje. Y no hablo de juego libre. Hablo de cuando nos llevamos un juego al aula con un objetivo pedagógico concreto o cuando desarrollamos un proyecto gamificado con otro objetivo concreto. Tenemos que saber por qué lo hacemos y cuál es nuestro objetivo y no hacerlo, dejarnos llevado por la pasión más absoluta sin tener actitud lúdica y actitud crítica. Toda esta presentación está basada en esos dos términos y vienen de todo esto que os acabo de contar. Y es que han nacido 10.000 millones de términos. Los videojuegos, los juegos de rol, son juegos, los juegos de mesa, los breakout, los gamifica, ¿qué? La simulación, la ludificación, los X-Roll, los juegos serio, pensamiento, juego dirigido, juego pedagógico, y claro, tú llegas a una formación y dices, ¿qué me estás contando? Y entre todo en medio, pues hay 3 que se nos han olvidado. Se nos ha olvidado, hijos míos, que es jugar, lo que es un juego y lo que es la actitud lúdica.
Y por eso yo soy muy fan de reiniciar las cosas y quedarnos con triángulos. Soy muy fan de que antes de ponernos a utilizar palabras, empecemos a jugar. Soy muy fan de que juguemos a muchos juegos. Y soy muy fan de que juguemos a muchos juegos y desarrollemos la actitud lúdica por sobreexposición a esos juegos. Creo que estos tres términos son importantes porque creo que los juegos, jugar y la actitud lúdica son fundamentales para transformar un entorno concreto. Y os pongo un ejemplo de una cosa que me impresionó y me encantó entre bastante y mucho. No sé si conocéis esto. Hay un videojuego que se llama The Red Strings Club, que está desarrollado por The Construct Team, que es un estudio, creo, valenciano, compuesto por Jordi, Marina y Paula. Vale. Es un juego maravilloso, es una aventura gráfica que es en una distopía cyberpunk y tal, ¿no? Y habla de un bar con unos minijuegos, pero se basa en este relato, creo que es chino. Dos personas están unidas por un hilo rojo inquebrantable. Esas personas están predestinadas a encontrarse. Y ese hilo nunca se va a romper. Es decir, las personas, y me gusta usar esta metáfora, estamos predestinadas a habitar con otras personas. Nos guste más o nos guste menos. Y creo firmemente que el juego actúa como elemento de cohesión. Igual que en The Red Strings Clubs, el bar era un elemento de encuentro, un lugar de encuentro, donde las personas que estaban predestinadas podían coincidir o no. Creo que cuando dos personas están predestinadas y otras dos lo están y otras dos están, hay un punto concreto, un punto donde conectan todos los hilos rojos. Y creo que un punto está en esas hogueras, donde la gente se reunía a contar historias, y otro punto son los juegos. Porque creo que los juegos actúan como un elemento de cohesión. Y creo que los juegos generan experiencias en su entorno. Y creo que esto es importante. Tener claro que los juegos son elementos sociales, que los juegos son transformadores de la sociedad y que los juegos son elementos sociales, donde la gente se junta a pasar un rato, a olvidarse de sus problemas. Y me llamó mucho la atención este artículo en La Voz de Galicia, donde al final del siglo XVII y siglo XVIII la gente empezó a jugar en la calle a tres en raya, ¿no? Después de muchos años encontraron tallados en la arquitectura de la ciudad hasta 160 tableros de tres en raya. La gente, normalmente de clase baja, se reunía en escalones, en calles, a pasar los ratos jugando. Y se creaban grupos de personas con la finalidad de pasar un rato divertido y olvidarse de ciertos problemas. Ese es el poder que creo que tiene el juego cuando lo llevas a tu entorno de aprendizaje, a tu aula o a donde sea. Es un elemento de cohesión. Es el círculo mágico que hablaba Huizinga. Es donde todas y todos estamos al mismo nivel y disfrutamos de una experiencia. Es donde entramos en ese flujo que habla Mihai Csikszentmihalyi, donde desarrollamos nuestras capacidades y donde obtenemos aprendizajes aún sin saberlo. Esa esencia de respeto mutuo, de horizontalidad, es lo que jamás debemos perder cuando utilizamos un proyecto basado en juegos. Jamás. Y es importante que tengamos esto claro. Y es importante porque esto no va de puntos. Esto no va de puntos, lo siento en el alma. Ni va de medallas, ni va de clasificaciones, ni va de cartas de colores. No va de esto. Estos son añadidos que se dan en cualquier proyecto. Y están bien. Es motivación extrínseca, es un plus que se tiene que dar, que es precioso, pero me da pena cuando nos perdemos en el diseño de la carta más que en el fondo de la carta. ¿Sabéis? Esto no va de puntos, medallas, de clasificaciones ni de cartas. No va de esto. Es que nada va de esto. Y si en algún momento os dicen que va de esto, empezamos a perder el norte y empezamos a perder la esencia del juego. Empezamos a perder el círculo mágico, empezamos a perder todo esto. Porque el círculo mágico no va de puntos, medallas, clasificaciones y cartitas. No va de eso. El juego va de hilos rojos, va de conectar con personas, va de crear experiencias y sobre todo, maldita sea, va de jugar por placer. De eso va crear proyectos basados en juegos. De eso va a llevar el juego al aula. De eso va a llevar el juego en un entorno de aprendizaje, en un museo, en una biblioteca, en una empresa, en un colegio, en un instituto, me da igual dónde. Va de conectar con personas. Va de crear cohesión grupal. Va de entenderse los unos con los otros. ¿Sí? Y esto es importante, porque no va de motivación extrínseca tanto como de motivación intrínseca. No va de los puntos y medallas que hablábamos antes, como de las 4 patas de Andrzej Majewski. Va de relación, va de autonomía, va de maestría y va de un propósito claro. Y de eso tiene que ir
vuestras experiencias. O a eso tenéis que aspirar para hacer algo de verdad. ¿Qué es lo que estoy hablando? Construir algo de verdad, de calidad. No una cosa que vayamos a usar en un momento concreto y vayamos a hacerlo lo más bonito posible para después de 2 meses sea ingobernable y lo terminemos de abandonar. Estoy hablando de eso, de hacer algo a largo plazo. Es verdad que el camino es sinuoso, es tortuoso, está lleno de piedras y necesita esfuerzo por vuestra parte. ¡Oh, gran esfuerzo! Ahora os voy a explicar el esfuerzo que os requiere. Pero es que es la única manera de construir algo de verdad y de calidad. Es la única. Y para eso lo único que hace falta son 2 cosas. 2 cosas. Tanto estudiar, tanto leer, tanto jugar para terminar en esto. Y de verdad creo firmemente en esto. Creo que hace falta actitud lúdica y creo firmemente que hace falta actitud crítica. Son las 2 cosas que hacen falta cuando queréis llevar cualquier proyecto basado en juego a vuestro entorno. Actitud lúdica y actitud crítica. ¿Y qué me estás contando, Pepe? ¿Qué narices es la actitud crítica y la actitud lúdica? Bueno, Jesse Sell en The Art of Game Design, ese libro del que ya os he hablado, habla de la actitud lúdica. Habla de la definición de juego. Es una actividad enfocada a resolver problemas donde los usuarios y usuarias adquieren una actitud definida como lúdica. Eso es un juego y es la definición que más me gusta de todas las que he escuchado de lo que es un juego. Me encanta esta definición, porque la propia definición de juego está incluida la actitud lúdica. ¿Y qué narices es la actitud lúdica, Pepe? Pues la actitud lúdica es el círculo mágico que decía Huizinga en el 38. La actitud lúdica es intentar hacer cosas. La actitud lúdica es fallar, es aprender, es explorar, es hacer las cosas por puro placer, es quedarte absorta en tus pensamientos, en el tablero, es respetar a las demás personas por encima incluso de ti misma, es reírte de alegría, es llorar de tristeza jugando. La actitud lúdica es fallar para aprender, es aprender basándote en el error, es darte el gusto de fallar en un entorno controlado que no va a tener una repercusión real en el mundo real. Pero es que además Inma Marín, otra referente dentro de España, dice algo que a mí me gusta mucho, que es que la actitud lúdica nace en el juego, pero trasciende mucho más allá del propio juego. Y esto es una cosa que me ha hecho plantearme muchas cosas. Cuando yo pregunto en una formación si la gente lee, la gente adulta, la gente con responsabilidad dice, lee, oh, sí, yo leo. Porque claro, no leer es síntoma de no erudición. Tú cuando dices yo leo mucho, eres una erudita o un erudito. En cambio, cuando lo hago con jugar, ostras, no, yo eso con mis hijos o con mis hijas, oye, que es fantástico y maravilloso, pero yo con mis amigos, yo con mis amigos me cojo mis copas de vino y me voy al museo o hago cosas de adultos, así como concepto genérico, cosas de adultos. Porque claro, jugar es que no es serio. Y creo que es un error de bulto. Porque lo contrario de divertido no es serio, es aburrido. Cosa que aprendí de Noemí Blanch. Y es una frase que me encanta. Creo que se puede jugar perfectamente siendo adulto y se puede tener responsabilidades y se pueden hacer cosas tremendamente serias como educar a un grupo de personas para tener un futuro prometedor y hacerlos mejores para el mundo. Y se puede hacer con juegos. Y creo que como adultos tenemos que jugar más. Es más, voy a hacer una aseveración. Creo que no se puede emprender un proyecto basado en juego de calidad y de largo plazo sin tener horas de juego. Igual que no se puede dar un taller de creación literaria sin tener horas de lectura. No se puede. Lo siento en el alma. No se puede. Y es que la actitud lúdica es el placer por descubrir. Es esto. Y aquí tenéis un artículo maravilloso que salió en el The Guardian, que es como los juegos de mesa. Aquí tenéis uno que es el Wingspan de Elizabeth Hargrave, una maravillosa diseñadora. Los juegos de mesa están acercando la ciencia al tiempo de ocio. Y es que hay muchos juegos de mesa que están actuando como puerta de entrada para que muchas personas sientan interés por diferentes conceptos teóricos de diferentes áreas. Elizabeth Hargrave desarrolló Wingspan, que habla sobre la ornitología. Pero no solo eso, hay juegos sobre la tabla periódica de los elementos, sobre fusión de átomos, sobre colonizar el espacio, sobre colonizar Marte, hay juegos históricos sobre la esclavitud, hay juegos históricos sobre el nazismo, hay muchos juegos históricos que se pueden utilizar en multitud de ambientes y que no te van a dar el conocimiento global que se pretende de ti, pero sí te van a incitar a conocerlo. Los juegos de mesa, los videojuegos, los juegos de rol, la actitud lúdica es una puerta de entrada fantástica y maravillosa al conocimiento, pero solo cuando se juega por placer. Cuando conseguimos que la gente tenga cultura de juego y juega por placer, entonces vamos a empezar a abrir puertas. Y un catalizador fantástico son los juegos.
os recomiendo encarecidamente que leáis este artículo. Si no, os lo leería de mi aterciopelada voz, pero no tengo tiempo. Con lo que, mi recomendación, si no estáis dispuestas a jugar por placer y disfrute, mi recomendación, olvidaos de esto. Y cuando digo, ¿qué juego me llevo al aula, Pepe? ¿Me puedes decir un top 5 juegos para llevarme al aula y que funcione mañana? ¿Los has probado tú? No, es que yo no tengo tiempo. Pues no va a funcionar. Es así de sencillo. Tienes que jugar tú primero para pasártelo bien. Y cuando juegues tú primero para pasártelo bien, sabrás lo que es el efecto Gamify, sabrás lo que es la actitud lúdica, sabrás lo que es pasártelo chachi, pasártelo guay con tus hijas e hijos, con tu pareja, con tus amigos, con quien te dé la real gana. Pero es que no solo vale para jugar. Porque es que hay verbos que soportan horriblemente mal el imperativo. Y lo diré siempre. Si no estáis dispuestas a leer por placer y disfrute, olvidaos de esto. Si nos imponen jugar, olvidaos de jugar. Si nos imponen leer, olvidaos del placer de leer. Y si nos imponen amar, olvidaos del placer de amar. Son placeres. La actitud lúdica es un placer que emana de la libertad que tenemos como seres humanos de enfrentarnos a un juego. Por eso creo firmemente que sí existe una escala y creo que el término de ludificación o gamificación es un término, es una estrategia que es válida, pero que antes debes pasar por ciertos grados para saber lo que es una mecánica, una dinámica, un elemento, para saber lo que es la actitud lúdica, para saber lo que es un flujo de diseño. Y subirte directamente a eso te puede hacer pegarte un fotón espléndido. Entonces, por favor, en vez de jugar, obligad a alguien a amar, a que no se os ocurre. No, pero en cambio sí voy a obligar, tenemos que gamificar. ¿Por qué? Porque sí, porque eso es innovación y eso es innovación y pro. Pues no. ¿Por qué tengo que amar? Porque sí, porque te ha tocado, porque eres la hija de no sé quién, tengo que emparejar con no sé quién. Pues no es ni medio normal. Tienes que leer. ¿Por qué? Zalagain el aventurero, porque lo digo yo, pro, punto, ya está. Hombre, pues se elimina el placer y lo perdemos todo. Y ya veréis cómo lo perdemos todo. Y es que hay algunas cosas que no soportan bien los imperativos. Y jugar no es una de ellas. Con lo cual, cuando vayáis a alguna formación, cuando veáis a estas personas maravillosas de las que os estoy hablando, a Noé, a Cristian, a Julia, a Roberto, a Javi, a Pepe, todas esas personas no pasaron de la noche a la mañana a hacer un proyecto maravilloso y estupendo. Dedicaron horas a jugar por placer con sus amigos, por las tardes, por las mañanas o por las noches, derrotando a dragones legendarios y rescatando a príncipes de castillos encantados, siendo valquirias guerreras o investigadores de lo macabro, derrotando a primigenios aventurados. Ya han pasado horas haciendo eso, y han entendido lo que son los juegos, los han interiorizado y entonces han decidido utilizar todo ese poder con la sabiduría y la ética necesaria para llevarlo a su entorno. Pero todo tiene unos pasos y todo va a hacerse lentamente. Y para eso tenemos los juegos de mesa, tenemos los juegos de rol, tenemos los escape room y tenemos los videojuegos, que al final son las 4 patas de la mesa de la actitud lúdica que tenemos que explorar y que explotar. ¿Y por qué tenemos estas patas? Pues es muy sencillo. Los juegos de mesa nos van a enseñar los tipos de aprendizaje existentes. A mí me lo enseñaron. Me enseñaron la diferencia entre un aprendizaje incrustado y un aprendizaje emergente. Me enseñaron la diferencia. Me enseñaron la diferencia entre que un juego tenga incrustados conceptos teóricos, como puede ser el Freedom o el Orquesta Negra, y las habilidades blandas o soft skills que desarrollamos cuando jugamos inconscientemente, como la comunicación activa, como el feedback, como la empatía, etcétera, 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 ¿no? Pero es que además los juegos de mesa a mí personalmente me enseñaron qué narices es una mecánica de juego y una dinámica, porque yo no tenía ni Perry Mason hasta que no me puse a jugar a juegos de mesa, de lo que era una mecánica y una dinámica. Así que si te dicen que la gamificación es la utilización de mecánica, dinámica, elementos de juego en entorno lúdico y tú no sabes lo que es una mecánica o una dinámica, pues no puedes hacer un proyecto gamificado. Sí, miento, lo puedes hacer copiando un PBL, que es de lo que no se trata. Puntos, medallas y clasificaciones. Moraleja, jugad a juegos de mesa. Aprended de Noemí Blanc, de Julia, de Espinosa, de toda esta gente maravillosa y estupenda que vais a tener en los talleres. Que además, el 90% son grandes amigos y nos conocemos todas y todos. Los juegos de rol. No voy a negar que yo soy un apasionado de los juegos de rol. ¿Por qué hay que jugar a juegos de rol? Los juegos de rol son el círculo mágico en todo su esplendor. Hay un placer del Blanc que es la sumisión, que es el contorno o el contexto del juego en el cual nos movemos. Los juegos de rol es expandir a niveles extremos esa sumisión. Y sobre todo porque nos enseña perfectamente, y yo con los juegos de rol he aprendido enormemente, lo que es la imaginación y cómo tiene impacto en la creatividad.
Mi capacidad de oratoria y de dicción está firmemente cimentada sobre las bases de los juegos de rol y de todos los años que pasé siendo canijo, siendo máster de diferentes juegos y todo lo que he aprendido de personas maravillosas. Aquí tenéis a Julia y a Roberto, que son para mí dos referentes de los cuales he aprendido un montón de cosas y de las que vosotros y vosotros aprenderéis también mucho. Tenemos los escape rooms. ¿Por qué los escape rooms son importantes? Pues mirad, porque representan muy bien las bondades de los juegos. En un escape room vais a ver perfectamente lo que es un onboarding efectivo, lo que es un primer acercamiento maravilloso, vais a ver perfectamente lo que es una curva de interés, vais a ver lo que es un momento wow, un momento gimme five, un momento he resuelto este puzzle, plus, el placer de reto, el placer de comunidad, el placer de una historia, lo vais a ver perfectamente reflejado. Y además es que creo firmemente que los escape room bien diseñados, escape room y breakout, escape room, salir, breakout, entrar. Clase básica. Ya podéis ir a ver a Cristian. Porque son muy efectivos con objetivos concretos, muy concretos. Creo que valen muchísimo. Son como pequeñas luces que nos hacen alcanzar un objetivo concreto. En este curso tenemos a Cristian Negra, que da un taller, y Cristian Negra es uno de los referentes dentro de España en este tipo de diseños. No os lo perdáis. Por último, los videojuegos. ¿Por qué hay que jugar a videojuegos? Porque hay vida más allá del Fortnite. Que no digo que el Fortnite sea malo, digo que hay vida mucho más y que hay videojuegos que son maravillosos y te hacen estremecer, te hacen llorar. Hay estudios fantásticos como The Construct Team, como David Cage con su Detroit Become Human, hay The Last of Us 2. Los videojuegos son un medio de expresión maravilloso, que está a la altura, sin lugar a dudas, del cine o de la televisión. Y creo que jugando a muchos videojuegos podemos entender enormemente el mundo que nos rodea por sus estímulos audiovisuales. Y lo que es más importante, porque la ludificación o gamificación nació de los videojuegos. No nació de los juegos de mesa, ni de los juegos de rol, ni de los escape room. La gamificación nació de los videojuegos. Jugando videojuegos entenderemos mejor, cuando Nick Pellin acuñó ese término, por qué narices lo acuñó. Pero juguemos a videojuegos, porque si no, no vamos a entender nothing de plastic. ¿Vale? Actitud crítica. Ya hemos hablado de la actitud lúdica. Pues vamos a hablar de la actitud crítica. En junio del 2015 me encontré con esto, de Wim Westera. Es un artículo criticando al aprendizaje basado en juegos. Claro, yo al principio me sentí ultrajado, como si yo fuese a heredar algo, ¿sabéis? Como si yo fuese a heredar algo. Y me lo leí un par de veces y dije, ostras, pero es que tienes razón. Tienes razón. Y además es que hace falta criticarlo, porque el buen progreso, las buenas bases, están cimentadas bajo el fragor de la crítica. Porque la crítica nos permite progresar. Una crítica constructiva, una crítica basada en argumentos, una crítica evidencial. Y decía algo que me gusta mucho. Evaluar la validez de los argumentos empleados se considera esencial para la credibilidad de aprendizaje basados en juegos como disciplinas. Eso quiere decir que si yo te digo que algo es bueno, no te lo creas. Busca otras fuentes, por favor. Conmigo y con cualquier persona. Es que es importante saber cuando algo funciona, ver diferentes fuentes. Y a mí este artículo me abrió muchas cosas y me hizo darme cuenta que quizá, y solo quizá, estamos siendo excesivamente autocomplacientes en todo lo que hacíamos. Y cuando decíamos, los juegos desarrollan habilidades y todos, ¿qué? ¿Cómo? Los juegos desarrollan habilidades. Y ponías el micro, ¡habilidades! Vamos a parar. ¿Qué habilidades desarrolla un juego? ¿Cuándo se usan? ¿Cuándo no se usa? ¿Qué tipo de camino tenemos que emplear para desarrollar esas habilidades? ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo no? Flavio Scriviano es otro de los referentes dentro de España y con su asociación GECON hace muchos estudios sobre videojuegos y desarrollo de las soft skills. Además saca un libro que recomiendo mucho, se llama Homo Alien. Apuntad, Homo Alien. Está muy guay, ¿eh? Además es muy fácil de leer. Por favor, actitud crítica es fundamental para saber si lo que estamos haciendo nos sirve o no nos sirve. Pero no solo eso. Hace poco, Josep Oliver, otro gran profe de las Islas Baleares, que tiene un proyecto que es maravilloso, que se llama Inmaculúdica, que es una ludoteca. Luego os cuento una cosa de las ludotecas. En el colegio. Vi a través de Twitter esto, que dice, de la tiza al Geniale, Videoscript, Camaleo y otras herramientas educativas. Según una investigación de San Jorge, la gamificación aumentó un 41,6 en secundaria en el confinamiento de la pandemia. Felicidades. ¿Y qué? Es como si me dicen, según una investigación de la Universidad de Pepe, se han tirado el lanzamiento de cabras de campanarios, ha subido un 47%. ¿Y para qué sirve eso?
O sea, quiero decir, tirar cabras de campanarios ha subido un 47. Felicidades. ¿Para qué sirve? La gamificación ha subido un 41,6. Ha subido un 41,6 respecto a qué, por qué ha servido para algo. ¿A qué llamas tu gamificación? O sea, quiero decir, que está muy bien el titular, que es todo maravilloso, pero por favor, vamos a la calidad antes que la cantidad. Porque si no, es que parecemos borregos. Actitud crítica, por favor. Artículo recomendado, Clash Dojo. El que me conozca ligeramente sabe que soy bastante crítico con Clash Dojo. Vale. Hay un artículo en The Guardian, que tenéis el link ahí abajo, que dice algo así, que si realmente necesitamos una app para convertir nuestras clases en algo competitivo. Clash Dojo en el Reino Unido tiene una hablo súper rápido, a veces me trabo, pero no os preocupéis, es tara de fábrica. Tenía una tasa de penetración del 70%, creo recordar, que es altísima. Claro, muchas maestras y maestros de primaria usaban Clash Dojo. Clash Dojo es PBL puro, ¿vale? Puntos, medias, calificaciones con avatares y un sistema de chat. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que las aulas empezaron a convertirse en entornos hipercompetitivos. ¿Y eso de quién es culpa? De Clash Dojo. Pero no solo de Clash Dojo, también de la persona que ha decidido implantar el Clash Dojo sin tener ni idea de lo que es una mecánica, lo que es una dinámica, lo que es un elemento, lo que es Serious Fan, lo que es el modelo MDA, lo que Ami Jokim aportó, que si solo metes puntos, medias y clasificaciones, estás fomentando un tipo de cuadrante competitivo. Y las alumnas y alumnos comenzaron a comportarse de una manera hipercompetitiva. Claro, la gente dijo, wait a moment, esto igual no es lo que queremos. Y dijeron todos, pues no, igual se nos está yendo de las manos. ¿Y qué hicieron todos? Empezaron a darse de baja. Porque además pasó otra cosa. Que cuando, esto es importante que lo sepáis, cuando algo es gratis, el producto sois vosotros. ¿Vale? Sobre todo en entornos online. Eso es importante, ¿vale? Entonces dijeron, ¿qué pasa con los datos de nuestros alumnos y lo que estamos haciendo sirve para algo? ¿O estamos creando mercenarios y mercenarias? Empezaron a darse de baja de manera brutal muchos colegios. No digo yo, podéis leer el artículo. Y al final Clash Dojo empezó a virar hacia algo que utilizan muchos docentes, que entonces sí, que es el chat. El chat es un elemento de juego y se utiliza para comunicarse con familias. Ah, es verdad, Pepe, yo utilizo Clash Dojo como el chat. Perfecto, pues es un chat, pues sustituye al mail y sustituye al grupo de WhatsApp, que es la muerte en vida, pues tenéis Clash Dojo. Fantástico. Pero Clash Dojo incluso empezó a pisparse, quedando puntos, medias y clasificaciones, los proyectos tenían las patas bastante cortitas. Así que cuidado. Pero sobre todo, ¿os acordáis del propósito? Relación, autonomía, maestría y propósito. Motivación intrínseca. Artículo recomendado. En Suecia se implantó un sistema de gamificación o ludificación. Yo es que soy más de ludificación que de gamificación, pero es lo mismo. Para respetar los límites de velocidad y fomentar el civismo a nivel de conducción. Vale. ¿Sabéis cómo terminó todo? Os voy a dejar unos segundos. Terminó mal. O sea, quiero decir. Lo pusieron, dieron puntos, dieron regalos. ¿Qué hizo la gente? Conducir mejor. Lo quitaron, dejaron de dar puntos, dejaron de dar regalos. ¿Qué hizo la gente? Volver a conducir mal. Perfecto. Importante, fundamental. ¿Cuál es el propósito y objetivo último de cualquier sistema ludificado o gamificado? Desaparecer. Ya está. Porque estamos hablando de crear hábitos, de crear comportamientos, de crear interés, de crear esa puerta mágica que nos haga acercarnos más al conocimiento que queremos buscar. Un sistema ludificado no puede estar toda nuestra vida, porque entonces se produce una disociación entre lo que pensamos y lo que hacemos. Y es peligrosísimo esa disociación, porque no solo lo hace Suecia con la gamificación, lo hace China otorgando puntos y lo hacen los sistemas totalitarios. Si yo te doy premios o castigos para que te comportes de una manera, pero sigues pensando de otra, cuando te deje de dar premios o castigos, empezarás a comportarte conforme piensas, como hacemos las personas en general cuando podemos e intentamos sobrevivir. Actuamos conforme pensamos. Si yo tengo estímulos externos que me hacen actuar de una manera diferente a la que pienso, en cuanto terminan esos estímulos externos, volvemos atrás. Con lo cual, todo lo que hemos hecho, ¿sabéis para qué ha servido? Efectivamente, para nada. Para lo que sirvió esto de aquí. Para nada. Cuando hacéis un proyecto, tened en mente que el objetivo final es que desaparezca. Es que es importante tenerlo claro. Tiene que desaparecer y tiene que haberse construido un hábito concreto y un hábito que sea ético y que esté instaurado en los valores del juego. Por eso, leed, verificad y probad. Yo os he puesto ahora unos ejemplos de lo que no sale bien, pero es que hay muchos ejemplos de lo que sale bien. Hay ejemplos de muchos tipos
de cosas que salen bien. Resiliencia es un proyecto en el que estuvo y se analizó por la Facultad de Psicología de Castilla-La Mancha. Un juego serio en la asignatura de inmunología, en medicina, la evidencia del uso de los juegos en aprendizaje de informática, el impacto en estudiantes de enfermería de los escape rooms, los alumnos que entrenan sus habilidades blandas suben hasta 2 puntos sus notas y los juegos es una manera fantástica de la Universidad de Murcia. Igual que hay cosas que están mal, hay cosas que son maravillosas. La actitud crítica no solo es criticar por criticar solo lo que está mal, hay que saber lo que está bien y funciona, lo que está mal no funciona y actuar en consecuencia y que no se nos vaya de las manos y sobre todo complementándolo enormemente con la actitud lúdica. No dejéis nunca de jugar. Entonces, Pepe, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde narices empiezo yo? Porque ahora tengo la cabeza hecha un lío. No te preocupes, yo te hago el camino. No, la verdad es que no. Actitud crítica, no te creas ni lo que te digo yo. Primero, juega. Juega y juega. Y aprende a conocer lo que es la actitud lúdica. Juega a juego, juega con tus amigos, juega con tus padres, juega con tu pareja, juega con todo el mundo. Juega mucho a muchos juegos porque conocerás muchas mecánicas y sabrás cosas. Lee, tienes que leer, es así. No quiero leer, pues te aguantas, tienes que leer. Lee porque es la forma de desarrollar actitud crítica. Lee, aprende, conoce. Cuanto más juegues, más ganas tendrás de aprender más sobre juegos y más leerás. Viene solo. Por eso el placer de jugar y la actitud lúdica es tan importante para llevarnos a la actitud crítica. Crea una ludoteca, por favor, ¿vale? Si estás en un colegio, crea una maldita ludoteca. Tenemos aquí 2 ejemplos que son fantásticos, que son Giuseppe Oliver y Eulalia Carbonell. Giuseppe Oliver ha hecho Inmaculúdica y Eulalia Carbonell tiene una ludoteca fantástica en el eSport de Alcudia, ¿vale? Crea cultura de juego. Si vas a utilizar juegos en tu entorno, que las alumnas, alumnos y tus compañeros sepan lo que es jugar y sepan lo que es la actitud lúdica. Por favor, haced ludotecas. Molan un montón y aportan lo mismo que una biblioteca. Es fantástico, pero no empecéis a dar saltos y pasemos de los básicos. La cultura de juego es necesaria para instaurar proyectos a largo plazo. Si no, vais a hacer cosas puntuales y lo vais a dejar porque no tendréis la cultura de juego instaurada. ¿Qué narices quieres hacer con tu existencia? Míralo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué propósito buscas? Quiero utilizar los juegos en mi aula como herramienta. ABJ. Tenemos a Noemi Blanch, vamos a ver a Julia Iriarte, que boteza los juegos de rol, que es ABJ. Tenemos a Cristian Negra, que nos enseña lo que es un escape room, que es ABJ, porque un escape room es un juego y un breakout es un juego. Perfecto, pues entonces vamos a aprender sobre ABJ. Para saber ABJ, pues tenemos que jugar mucho y bla, bla, bla. Quiero hacer un proyecto lúdico más a largo plazo, más grande, más enorme y que comprenda varias áreas y que sea épico y legendario. Bueno, pues entonces nos metemos en la ludificación. Aquí tenemos a Javier Espinosa, a Fernando Martí, a Bea, a Pepe Arjona, tenemos a gente fantástica, maravillosa que ha hecho proyectos extraordinarios y que nos va a enseñar sus buenos haceres. Pero que esto no se hace en un día. No es, no, esto le das al botón on y esto ya va solo. No, no. Tenemos unos cuantos pasos antes. Y lo que es importante y lo que sepáis que esto no termina. Es que hay que seguir jugando siempre. Por eso cuando doy una formación y digo, hay que jugar, es, la gente me mira y, tengo que jugar. Si te vas a poner así por eso, pues no lo hagas. No lo hagas porque entonces vas a acabar a lo fácil. Y lo fácil es, punto, medallas y clasificaciones. Lo siento, pero creo que así no construimos nada. Y de regalo, el briconsejo de hoy. La ludificación, el ABJ, los diseños de juego, no es lo más importante. Lo siento en el alma, pero no es lo más importante. No. Porque un buen martillo no hace una buena carpintera y mucho menos hace una buena silla. Al final lo importante sois vosotras y vosotros. Y por eso he aprendido a lo largo de estos años que hay 2 cosas que no deben faltar en cada persona. Actitud lúdica y actitud crítica. Porque acordaos, por favor, que no va de medallas, ni de puntos, ni de clasificaciones, ni de cartas. Va de personas, va de hilos rojos, va de conectar con gente, va de transformar nuestro entorno. Así que muchas gracias, disfrutad enormemente del Congreso y ha sido un placer y un honor estar con vosotras y con vosotros. Bueno, no sé si se me ve, me parece que ya sí. Pepe, un placer enorme, siempre escucharte sin lugar a dudas. El chat ha hecho fuego todo el tiempo, mensajes. Tengo que decir un par de cosas antes de que nos vayamos a los talleres, porfa, será rápido, ¿vale? Primero de todo, Pepe, por favor,
¿Cómo no puedo decirlo? Escucha, ahora que te tengo aquí en directo y sé que no me vas a decir que no, ¿a que tienes algún ejemplar para sortear? Porque es que están buscando libros y yo creo que mejor que este no hay ninguno. Pues seguro que sí. Es que no sé si los... Vale. Yo digo que tengo algunos, miro hacia atrás, pero tengo algunos. Vale. Pues sortearemos durante el Congreso un libro de Pepe que, sin duda, si alguna referencia a algo, este es el mejor. Y otra cosa, tenía que daros una novedad, una noticia, algo importante que quería compartir con vosotros. Yo soy fan de Pepe, soy fan número 1 o número 2 porque veo que hay muchos más. Pero nosotros en la fundación, a mí es uno de los apartados que más me gusta, el juego en el aula en general y jugar en sí, porque me encanta jugar. Y he disfrutado mucho con Pepe jugando alguna vez. Y en la fundación vamos a estrenar un posgrado solo, único y dedicado al juego, ¿vale? A la introducción del juego, tanto la gamificación o ludificación, como lo dice Pepe, y a centrarnos en la actividad, en la actitud lúdica. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros después en el stand estaremos para comentar un poquito más sobre esto, pero junto a Pepe Pedraz, que me echará una mano, y Pepe Arjona, estamos diseñando un nuevo posgrado que lanzaremos a partir de mayo, ¿vale? Entonces, poca cosa más os tengo que contar. Os dejo que disfrutéis ahora de los talleres y experiencias y luego, si queréis, nos vemos a las 8 en el stand de la Fundación o en cualquier otro stand, ¿vale? Venga, un abrazo a todos. Venga, cuidaos Hasta mucho. luego. Gracias, adiós.